¿Qué onda, familia? Bienvenido a esta nuestra experiencia en línea de la Iglesia Fe y Gracia. Estamos muy contentos porque la palabra de Dios sigue corriendo a través de estos medios a lugares que tal vez nosotros físicamente nunca vamos a poder llegar, pero a través de estos medios la palabra, que es lo más importante, sigue llegando. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás y vamos a orar para comenzar? Dios, te damos gracias, papá, porque eres un Dios bueno. Papá, hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que sale de tu boca, mi Dios, no tiene nada que la pueda detener, papá, que va y hace para lo que está siendo enviada y que produce frutos al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, pues vamos a comenzar. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Y voy a leer en el versículo 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Ahora, vete al libro de Efesios, ahí en el siguiente libro de la Biblia, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: sé pues imitador de Dios como hijo amado. Ahora, vete al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice: Dios es espíritu. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, quiero explicarte algo. Tú y yo fuimos creados en el principio, en Génesis, como personas exactamente igualitas a Dios. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Entonces, tú y yo somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Por eso es que yo comencé leyendo Gálatas capítulo 5, porque dice: anda en el Espíritu. Y después en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: imita a Dios. Ahora, ¿por qué tú y yo podemos imitar a Dios? Porque tú y yo somos espíritu antes de ser esta carne física. Entonces, al ser espíritu, igual que Dios, podemos hacer las mismas cosas que Dios hace, porque Dios es espíritu y tú y yo somos espíritu. Ahora, va a ser bien importante que me sigas en esto que te estoy explicando, porque te voy llevando de lo menos a lo mucho, ¿ok? Ahora, quiero leerte en Hebreos, capítulo 4, y quiero leer del versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí pon mucha atención, dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, vamos a Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pon mucha atención, dice: que nos bendijo,
Ojo, pon mucha atención en esta palabra. Bendijo está en pasado. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Hebreos está describiendo el autor que todas las cosas que tú ves naturalmente y las que verás aún en un futuro naturalmente, ya fueron hechas antes de la fundación del mundo. El punto es este: ¿en dónde fueron hechas? En los lugares espirituales. Hebreos capítulo 4, versículo 4 es muy claro y dice: todo ya fue hecho en los lugares espirituales. Ahora, quiero ponerte un ejemplo de lo que sucedía en el Edén para comprobar esto. Vamos a Génesis, capítulo 2, y quiero leer en el versículo 19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Adán, tú sabes que primero fue creado a Adán, y después de que Dios crea a Adán, después crea a los animales. Ahora, cuando Dios le presenta, vamos a suponer esto, vamos a poner de ejemplo que Dios le presenta a Adán un león. En ese momento, lo que hacía Adán, recuerda esto, Dios es espíritu. Entonces Adán, antes de moverse en base a la carne, Adán era espíritu. Entonces Adán, ¿qué hacía? Se movía de la misma manera en la que Dios se movía. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Cuando Dios le presentó por primera vez al león a Adán, Adán no lo vio y dijo, en este momento se me ocurre el nombre del león y te vas a llamar León. No, sino que Adán lo que hizo es que al él ser espíritu, se comenzó a mover en el ámbito espiritual, en donde ya todo había sido hecho, y se trasladó a cuando Dios estaba creando al león. Y entonces, en ese momento, vio que Dios le dio nombre a este animal y le puso león. En ese momento, cuando en el mundo espiritual Adán pudo ver a través del espíritu cómo Dios le dio un nombre a ese animal que se llamaba león, asimismo en lo natural Adán bajó y vio al animal y le dijo, tú te llamas león. ¿Por qué? Porque Adán lo pudo ver desde el espíritu. Recuerda esto, lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 4. Que en el espíritu todas las cosas ya habían sido hechas aún antes de que este mundo fuera formado. Entonces básicamente Dios lo que hacía a Adán es que se movía a través del tiempo y podía estar tanto en el pasado a través del espíritu cuando Dios había creado todas las cosas, como en el presente cuando Él le tenía que dar nombre a cada animal, como también en el futuro. Porque en el espíritu, familia, no hay tiempo cronos, sino que hay un tiempo kairos. Ahora, ¿cuál es el tiempo kairos? El tiempo kairos es el tiempo en el que Dios se mueve, en el que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿qué hacía Adán? Por medio del mundo espiritual, Adán, al ser espíritu, como tú y yo lo somos, Adán se podía mover a través del tiempo. Ahora, quiero ejemplificar un poco lo que es el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo kairos lo vamos a ejemplificar como cuando una persona está en el tráfico porque hay un choque más adelante.
¿ok? El choque, vamos a suponer que yo estoy en el tráfico, ¿ok? Voy en mi carro, estoy en el tráfico y el choque está 5 kilómetros adelante. Cuando yo voy en el tiempo cronos, es como si yo fuera en el carro. Yo solamente puedo ver lo que está sucediendo alrededor, pero no puedo ver adelante ni atrás. Pero el tiempo kairos es como si tú te elevaras en un helicóptero y puedes ver que ciertamente hay tráfico, pero también puedes ver que hay un choque y también puedes ver cuando ese carro va a salir del tráfico. Entonces, básicamente, el tiempo kairos es el que tú puedes ver desde el mundo espiritual. Esto nos aclara muchas cosas que suceden en la Biblia. En el libro de Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo quiero leer en el capítulo 53, en el versículo 5, dice, está hablando de Jesús. Vamos a leer desde el capítulo 3, dice, desde el versículo 3, perdón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó, pon mucha atención porque en este pasaje muchas palabras están escritas en pasado, muchos verbos están en pasado, dice, ciertamente llevó él, ¿quién? Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí en el 5 pon mucha atención. Dice, mas él, está hablando de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos familia. Ahora, ¿cómo te explicas que Isaías podía ver el tiempo cuando Jesús estaba viniendo a la cruz, cuando estaba entregando su vida, y a causa de entregar su vida podíamos recibir la sanidad? ¿Por qué Isaías estaba hablando del tiempo de Jesús cuando todavía ni siquiera Jesús venía? Porque Isaías se estaba moviendo en el Espíritu. Porque cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, nosotros podemos ver que ciertamente hay un problema, pero también podemos ver la solución del problema. Ahora, tú y yo, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tú y yo nos hicimos uno con el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo, ¿qué es? Espíritu. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que a través de que se hizo uno con nosotros, nos puede trasladar al mundo espiritual. Y a través del mundo espiritual podemos tomar los recursos que necesitamos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Pero a través de este recurso, nosotros podemos tomar esto que necesitamos y traerlo a la tierra. Ahora, como espirituales, nosotros podemos ver tanto el pasado como el presente y el futuro. Es más sencillo cuando tú y yo podemos ver el futuro. Porque si podemos ver el futuro, es más sencillo saber hacia dónde vamos. ¿Qué sucede? Cuando alguien no sabe hacia dónde va, todas las oportunidades son buenas. Pero cuando alguien sabe hacia dónde va, no todas las oportunidades son buenas. Porque aunque parecieran buenas, no son las que nos pueden llevar hacia ese futuro. Con esto quiero decirte algo. El Padre ha preparado un futuro
muy bueno para ti. Si tú puedes ver este futuro, cada vez caminarás más rápido hacia allá. Quiero leerte Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y quiero leerte el versículo... Quiero leer el versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el versículo 6 dice: y vio la mujer, subraya la palabra vio, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, subraya la palabra agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabes cuál fue el problema de Adán y Eva por el cual salieron del huerto? Porque dejaron de operar en lo espiritual y comenzaron a operar en lo carnal. ¿Qué hizo Eva? Vio. ¿Cuántas veces, como hijos de Dios, el ver la situación a través de los ojos naturales nos desanima? ¿Cuántas veces el escuchar con los oídos de la carne, nos hace desviarnos? ¿Cuántas veces lo que sentimos en la carne hace que nos dé para abajo? Uno de los problemas más fuertes que existe en el ámbito del cristianismo es moverse a través de los sentidos carnales. Porque tú y yo, antes de ser carnal, somos espirituales. ¿Qué sucede? Cuando estamos pasando por una situación que es complicada, vamos a suponer, por una situación de enfermedad. Cuando alguien está pasando por una situación de enfermedad y de repente viene un diagnóstico médico y te dice: ¿sabes qué? Tú te vas a morir el día de mañana. En ese momento, si nosotros vemos, escuchamos con nuestros sentidos carnales, ese diagnóstico nos puede dar para abajo. Pero si tú y yo nos movemos a través del espíritu del cual tú y yo somos, antes de ser una persona carnal, somos espirituales. Si nos movemos a través del espíritu, nosotros podemos ver que ciertamente hay una enfermedad, pero también podemos ver a través del espíritu que hace más de 2000 años Jesús estableció sanidad para mi vida y para mi cuerpo. Entonces, con esto es más sencillo vencer las situaciones. ¿Cómo te explicas que cuando tú estás pasando por un momento de enfermedad, la primera palabra del Padre es: tú eres sano? Ahora, ¿por qué el Padre nos habla como, suponiendo en este ejemplo de la sanidad, todo el tiempo como algo presente, como que somos sanos? ¿Por qué el Padre nos habla esto? Porque fe no es creer que algo va a suceder, sino que fe es creer que algo ya sucedió. Nosotros tenemos fe en que la cruz de Jesús en el pasado nos sanó, porque mi verdad no es lo que estoy viendo en el mundo de la carne, sino lo que estoy viendo en el mundo del espíritu, en el cual yo me puedo mover, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. O en otras palabras, cuando yo ando en el espíritu, yo me muevo a través del tiempo Kairos y no del tiempo Cronos, que es el tiempo de aquí de la tierra. Cuando andamos en el tiempo Kairos, yo puedo ver que ciertamente estoy enfermo.
Pero cuando nos movemos en el tiempo Kairos, yo también puedo ver que ya fui sanado hace más de 2000 años. Entonces yo no creo que voy a ser sanado. Yo creo que ya fui sanado. Ahora, esto es lo que yo hablo a mi vida. Esto es uno de los ejemplos, pero pasa lo mismo con un problema financiero, con tus hijos, cuando se necesita una restauración familiar, cuando se necesita solución a problemas legales. No es que vaya a suceder algo bueno, es que ya sucedió algo bueno. Y a causa de yo creer en el sacrificio de Jesús, yo puedo heredar lo que Él ya ganó. Ahora, tú y yo, como personas espirituales, nuestra realidad superior no puede ser la realidad carnal que tú y yo vemos todo el tiempo. Nuestra realidad superior es la realidad espiritual, la cual ya fue establecida por Jesús hace más de 2000 años. Y a mí no me importa que venga un diagnóstico médico y me diga que yo estoy enfermo, porque ya hubo una realidad espiritual que fue establecida hace más de 2000 años, la cual hoy es mi verdad, que dice que hoy soy sano. Porque para mí la realidad natural no es prioridad, sino la realidad espiritual. Ahora, quiero explicarte algo. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿por qué no escribieron en Génesis? ¿Por qué no dice, y Dios dijo, hágase la luz? ¿Por qué Dios dijo, sea la luz? Porque la luz ya había sido hecha. Recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 4. Dice que ya todo había sido hecho aún antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es que Dios dice, sea la luz. Porque Dios estaba ordenándole a la luz que fuera manifiesto. Porque ya había sido en lo espiritual. Lo único que Dios estaba diciendo es, sea la luz, o le estaba ordenando a la luz que fuera manifiesto. Eso es lo que sucede contigo y conmigo. Al ser iguales a Dios y al ser espirituales, nosotros ya podemos ver la sanidad que ya fue hecha aún antes de que la fundación del mundo fuera establecida. Entonces lo único que nosotros vemos es que vemos a través del Espíritu y declaramos, sea sano en el nombre de Jesús. Eso es lo que Jesús hacía. Jesús no les decía que se haga la sanidad. Jesús les decía, sé sano en el nombre de Jesús. Porque la sanidad ya había sido establecida. Ahora, ¿cómo se movía Adán? Adán no se movía verticalmente, o en otras palabras, cuando Adán estaba en el Edén, Adán no veía solo el momento, sino que Adán veía tanto el pasado como el presente y el futuro. Entonces, aunque en el momento pudiera estar teniendo un problema, Adán veía que también la solución ya estaba, porque estaba viendo el futuro, pero también veía el pasado. Ahora, ¿qué hacía Adán? Adán, como tal, no iba a la escuela a aprender como tú y yo vamos, sino que Adán se movía a través de la línea del Espíritu o a través del tiempo Kairos y veía cómo Dios en un pasado estaba haciendo las cosas. Entonces Adán veía cómo Dios hacía las cosas y por eso él las podía hacer hoy. Porque Adán a través del Espíritu podía ver lo que Dios había hecho. Entonces lo que hacía Adán es que simplemente lo replicaba en el presente. Eso es lo que tú y yo podemos hoy hacer. Hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo, el cual nos lleva a través del Espíritu para ver la sanidad que ya fue establecida. Y lo único que yo hago es que la establezco en este presente.
Es la prosperidad que ya fue establecida y lo único que yo hago es que la establezco en este presente. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces no es que yo vaya a ser rico, es que hoy soy rico, porque la riqueza de mi vida ya fue establecida cuando Jesús murió en la cruz. Eso es la fe, familia. Fe no es creer que algo va a suceder. Fe es creer que algo ya sucedió y que es una realidad en mi vida. Ahora, quiero explicarte algo. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo. Vamos a leer en el versículo 11. Dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Ahora vete a Mateo capítulo 13, versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás, familia, es lo que busca, es arrebatarte la semilla que tú conseguiste del ámbito espiritual. Recuerda esto, Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos pasando por una situación de enfermedad, el Espíritu Santo nos lleva al ámbito espiritual, donde nosotros ya fuimos sanados y nos dice: tú eres sano. Entonces en ese momento Él sembró una semilla en nuestros corazones. Esta semilla es cuestión de tiempo para que se manifieste en lo natural, porque todo lo natural es consecuencia de algo espiritual. Entonces esta semilla que el Espíritu Santo sembró en ti y sembró en mí, de la circunstancia que estamos pasando, necesitamos abrazarla y nadie nos la puede robar. No importa si viene un dictamen médico y nos dice: estás enfermo, mañana te vas a morir. No me importa, esta semilla nadie me la puede robar. Esta semilla, esta palabra que Dios me ha dado de que soy sano, nadie me la puede quitar. Porque me la dio Dios, y es cuestión de tiempo para que esta semilla dé un fruto de sanidad. Ahora, Dios nos da la semilla, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad guardar esta semilla y cuidar esta semilla. Cuando nosotros la cuidamos, es cuestión de tiempo para que esto dé fruto. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo nos damos cuenta de que Satanás nos robó la semilla? Cuando hablamos lo que estamos viendo, cuando hablamos lo que estamos oyendo en base a estos sentidos carnales. Andar en la carne va mucho más profundo que solamente borracheras, orgías, todo esto. Eso solo son manifestaciones de que alguien anda en la carne. Andar en la carne también es hablar lo que veo, es ver lo que esto es mi realidad superior, escuchar lo que Dios no está hablando. Esto también es andar en la carne. Entonces, familia, yo te invito a esto, a que tú puedas ver desde el Espíritu que ciertamente hay un problema, pero también la solución a este problema ya fue hecho. Y hoy es una realidad en mi vida. Te invito, familia, a que las semillas que Dios te ha dado, las abraces, las guardes y que Satanás no te las robe. Guárdalas, familia, porque es cuestión de tiempo para que den fruto. No hables lo que estos ojos estén viendo, lo que estos oídos estén escuchando, porque tu realidad, tu sanidad, tu prosperidad ya fue hecha antes de que este mundo fuera creado. Tú eres sano, eres próspero, eres rico, tienes una familia restaurada, porque esto no es positivismo, familia.
y es lo que Jesús estableció en su muerte y resurrección. Familia, te amo y estoy muy contento de haber estado hoy contigo. Bendiciones y esperamos que un día nos puedas visitar a nuestras reuniones presenciales. Te bendigo, familia.